Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Hoy resulta difícil de creer, pero hubo una época en la que un primer ministro británico podía decir: defenderemos nuestra isla cueste lo que cueste. Lucharemos en las playas, en las pistas de aterrizaje, en los campos, en las calles y en las colinas, y nunca nos rendiremos. Fin de la cita. El problema es que ahora parece que el precio de la rendición es siempre el justo, sea cual sea el costo. ¿Stacey? Seguro que a muchos británicos les encanta esa cita de Churchill pronunciada con acento americano. Ah, ¿que la cita es de Churchill? Sí. Pensé que sería un anunciante de seguros en televisión. Bueno, recordemos que Churchill era medio estadounidense. El caso es que la ideología y las políticas estadounidenses han llegado al Reino Unido y prueba de ello es la fracturación hidráulica. La decisión del distrito de North Yorkshire de dar luz verde a la fracturación hidráulica considerada una declaración de guerra. Los activistas contra la fracturación hidráulica han acusado al distrito de Yorkshire de declarar la guerra al derecho del pueblo a disfrutar de un aire y un agua limpios tras dar luz verde a la primera operación de obtención de gas de esquisto que se llevará a cabo en 5 años. Fíjate en cómo los llama The Guardian activistas contra la fracturación hidráulica, en lugar de decir que son los propios vecinos de la zona los que no quieren que les contaminen el aire y el agua, y tampoco ver pasar esas filas interminables de camiones transportando el agua y el equipamiento necesarios para excavar un pozo de fracturación que va a construirse en un municipio con nombre muy británico, Kirkby Misperton. Kirkby Misperton. Kirkby Misperton. Sí que suena raro, ¿sí? El pozo se conoce como KM8, una abreviatura que en el lenguaje de Internet en los países de habla inglesa significa algo así como ¿de acuerdo, amigo? Sí. El caso es que ya se sabía que iban a acabar poniendo en práctica esta técnica de la fracturación hidráulica, por mucho que se opusiera la población. Vivimos en la era de la impunidad. Existe un plan para extraer riqueza y exterminan a cualquiera que se ponga en medio. Podría decirse que todos somos palestinos, y el municipio ese del que hablas, como quiera que se llame, es la Gaza del Reino Unido. Las excavadoras apisonarán todos los derechos de la población, cuyo bienestar les importa bien poco a las autoridades. La fracturación hidráulica ha demostrado ser un desastre desde el punto de vista económico, que genera enormes cantidades de deuda que luego nunca se paga. Y las empresas primero se llevan sus comisiones y luego dejan a la gente tirada con un holocausto ecológico detrás. Las autoridades quieren hacer ver como que son democráticas, permitiendo a los vecinos de la zona dar su opinión sobre la fracturación hidráulica, y para acabar de convencerlos, dicen que va a servir para crear numerosos puestos de trabajo, la palabra mágica con la que intentan comprarlos. La decisión debería haberse tomado por el llamado sistema de representaciones, en que 4.375 vecinos mostraron su oposición, mientras que solo 36 se mostraron a favor. Pues ¿sabes qué? El gobierno ha decidido que los que llevan la razón son esos 36. Han dicho literalmente que van a apostar fuerte por el combustible de esquisto. Luego hablamos de lo que hizo Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado para obligar a Europa a adoptar esta técnica. Los detractores de la fracturación hidráulica señalan a Estados Unidos, donde esta técnica se utiliza desde hace 8 o 10 años, como ejemplo de las consecuencias que puede acarrear, como contaminación del agua, terremotos, contaminación acústica y aumento del tráfico. El problema es que en Estados Unidos, la normativa sobre la contaminación del agua es muy escasa. Es verdad que existe la ley sobre agua limpia, pero las empresas de fracturación hidráulica están exentas de cumplirla, cosa que no va a pasar aquí. Pues bien, ni siquiera en Estados Unidos, que cuenta con un marco legislativo tan laxo en ese aspecto, la fracturación hidráulica ha resultado rentable. Imagínate entonces lo rentable que va a ser aquí, donde las empresas sí que tendrán que atenerse a las normas medioambientales. No les hace falta sacar beneficios para llevarse comisiones. No. Igual que los bancos de la City de Londres o que los gestores de fondos de cobertura. Y lo mismo puede decirse de los políticos, que no tienen que cumplir sus promesas para generar sobornos. Vivimos en la era de la impunidad, con una oligarquía de cleptócratas muy arraigada que se pasa la vida robando. Y si alguien se les pone en su camino, lo marginan, lo quitan del medio o simplemente acaban con su vida. North Yorkshire cuenta con una densidad de población de 125 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que en Wyoming, por ejemplo, la cifra es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, una densidad de población muy inferior a la de North Yorkshire. En fin, vamos a ver un titular de hace un par de semanas o 3. La fracturación hidráulica puede contaminar el agua potable. Tras casi una década de investigaciones, Dominic DiGiulio, antiguo científico de la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental,
ha demostrado que la fracturación hidráulica ha contaminado las aguas subterráneas de Wyoming. Hace 8 años, los habitantes de Pavilion, Wyoming, que vivían en medio de una reserva de gas natural, se quejaron del mal sabor y olor del agua potable. La Agencia Estadounidense de Protección Ambiental abrió una investigación encabezada por DiGiulio, cuyas pruebas preliminares parecían indicar la presencia de sustancias químicas tóxicas en las aguas subterráneas. Sin embargo, en el 2013 la agencia trasladó repentinamente la investigación a los organismos reguladores del Estado sin publicar un informe final. Así que DiGiulio decidió dejar la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental y ahora ha publicado esa información sobre la contaminación del agua, cosa que la agencia, que es un organismo federal, se negó a hacer. Supongo que para ocultárselo a la gente. Hicieron el estudio, pero luego no hicieron públicas las conclusiones. Es posible que en Estados Unidos se llegue a niveles más extremos de los que consienten aquí, aunque seguramente no. Cada pocos años el gobierno lanza una campaña para tratar de establecer cuáles son los valores británicos. Sí. ¿Cuáles son los valores británicos?, se preguntan. Pues bien, la respuesta está clara. Los valores británicos no existen. No les importa permitir que las empresas extranjeras de fracturación hidráulica destruyan su país. Supongo que eso debería ser un valor, pero no es algo de lo que deban sentirse orgullosos. Han sustituido a la Union Jack por pozos de fracturación, que excaven un pozo debajo del Palacio de Buckingham. Seguro que encuentran un montón de gas. De hecho, en Oklahoma es otro de los lugares en los que se aprobó la fracturación hidráulica. De hecho, ahí incluso llegaron a excavar en la propia capital del estado. Fíjate lo que les gusta esa técnica. Que excaven en las casas del Parlamento, que el Parlamento es una institución inútil gobernada por idiotas. Ahí también debe de haber un montón de gas. Recuerda que la densidad de población en North Yorkshire es de 125 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la de Oklahoma es de unos 35. De nuevo, una cifra menor que la de aquí. Oklahoma toma medidas contra los terremotos provocados por la fracturación hidráulica, aunque según los críticos la medida llega demasiado tarde. Más de 5 años después de que Oklahoma empezara a sufrir un alarmante incremento de los movimientos sísmicos relacionados con el vertido de grandes volúmenes de aguas residuales generados por la técnica de la fracturación hidráulica utilizada para la obtención de petróleo, el estado continúa temblando y el número de terremotos de alta intensidad no deja de aumentar. Según el Servicio Geológico estadounidense, en el 2009 tuvieron lugar 20 movimientos sísmicos de magnitud igual o superior a 3.0, mientras que el año pasado la cifra fue de 890. Además, en el 2009 no se produjeron terremotos de magnitud igual o superior a 4.0, mientras que el año pasado se registraron 30. Aquí tenemos un mapa de Oklahoma. Los puntos representan los movimientos sísmicos. Los de color naranja corresponden a los movimientos de magnitud igual o superior a 3.0 y los de naranja oscuro a los de magnitud igual o superior a 4.0. De hecho, hace unas semanas llegaron a tener uno de magnitud 5.1. Mira, es cierto que la fracturación hidráulica genera puestos de trabajo, pero no los que dice el gobierno, sino enfermeros de pacientes con cáncer, contraído por culpa de la fracturación hidráulica, y personal de hospitales para moribundos. Sí, es verdad que son puestos de trabajo, pero eso no sirve de nada. Bueno, en el sector de la fracturación hidráulica estadounidense había un montón de empleos con alta remuneración. Estamos hablando de $100.000 al año, 65.000 o 70.000 libras. El problema es el costo medioambiental que provoca. En Wyoming, por ejemplo, hay extensas superficies de terreno repletas de pozos abandonados, porque como las empresas se van a la quiebra, dicen que no disponen del dinero necesario para limpiar el desastre que han causado. Sí, se puede ganar mucho dinero durante un par de años, pero como el pozo se agota rápidamente, no permite generar el dinero suficiente para saldar la deuda. Se trata de una técnica nada rentable desde el punto de vista económico. En el Reino Unido hay muchas prostitutas. Que se vayan al norte y enseñen un poco las carnes, que seguro que encuentran trabajo. Ahora, en Oklahoma, la gente está muy molesta porque un terremoto de 5.1 da bastante miedo, y quien lo haya vivido puede corroborarlo. Y esos movimientos sísmicos son continuos, lo que impide a la gente dormir por las noches. Pues bien, el año pasado, el Parlamento del Estado, controlado por los republicanos, aprobó una ley que impide que las autoridades locales soliciten moratorias sobre la inyección de aguas residuales en el subsuelo, unos desechos que la fracturación hidráulica genera en cantidades industriales. No en vano, el año pasado, solo en Oklahoma se generaron más de 6.800 millones de litros de aguas residuales. Claro, con esa agua hay que hacer algo. ¿Y qué es lo que hacen? Inyectarla en el subsuelo, lo cual intensifica las fracturas que ya de por sí hay en él, provocando movimientos sísmicos. Por cierto, cabe recordar que en Denton, Texas, que fue donde empezó todo esto de la fracturación hidráulica, el pueblo votó en contra de la fracturación hidráulica, por lo que se aprobó una ley para prohibir esta técnica. Sin embargo, el gobierno del estado decidió que esa ley no era válida y que los ciudadanos no podían tomar decisiones a nivel local. Pues bien, vamos a hablar ahora sí de Hillary Clinton
y de cómo los ciudadanos que no pertenecen al imperio, a pesar de estar en contra de la fracturación hidráulica, como los de Oklahoma o Denton, al final se ven obligados a pasar por el aro. Nuevos correos electrónicos revelan que la iniciativa energética de Hillary Clinton presionó a otros países para adoptar la fracturación hidráulica. Mira, en el norte del estado de Nueva York existe una moratoria que prohíbe la fracturación hidráulica. La gente está totalmente en contra porque la zona alberga una de las aguas subterráneas más puras del mundo. El caso es que durante las primarias Hillary estuvo en la zona queriendo hacer ver que no es partidaria de esa técnica y que los vecinos siempre deberían poder decidir. Pues bien, eso no parece ser lo que demuestran sus correos electrónicos que se han filtrado. En lugar de poner en aprietos a las empresas dedicadas a los combustibles fósiles, los correos electrónicos a los que ha tenido acceso The Intercept demuestran que funcionarios del Departamento de Estado, en estrecha colaboración con las empresas privadas del sector del petróleo y el gas, presionaron a otras agencias de la administración Obama para dedicar recursos del gobierno federal, incluida asistencia técnica, a la búsqueda de reservas de esquisto, y que repartieron acuerdos con países aliados para ayudar a garantizar la inversión en nuevos proyectos de fracturación hidráulica. Durante la Segunda Guerra Mundial, Churchill decía que luchábamos contra el corporativismo. Pues bien, aquí tenemos una cara más amable de lo mismo, de ese corporativismo entre el gobierno y el sector privado, que imponen su voluntad a la población con independencia de lo que ésta desee. Parece ser que Hillary Clinton y todo su aparato del Departamento de Estado utilizaron a Polonia, considerado el eslabón más débil y el país con una población más dócil, a pesar de su oposición a la fracturación hidráulica, como prueba piloto para el resto de Europa, todo ello en beneficio de los intereses de empresas como Chevron. ¿Invadieron Polonia? Sí, básicamente fue eso. Polonia siempre es el primer país que invaden. ¿Por qué invadirían así Polonia? En fin, el caso es que cuando se apruebe la ATCI, los países tendrán aún menos opciones de plantarles cara a las empresas de fracturación hidráulica, y encima habrá que pagar el triple por los supuestos daños que les provoquen. En este sector es imposible ganar dinero, pero eso no quita para que no vayan a demandar a los gobiernos y ganar ese dinero en los tribunales. Como hemos dicho ya, la fracturación hidráulica es una total y absoluta pérdida de dinero. Se genera menos energía de la que se necesita para su obtención y también se generan más deudas de las que jamás podrán pagarse. El motivo por el que tenemos el desastre económico que tenemos en el sector de la fracturación hidráulica de Estados Unidos es que los inversores estaban desesperados por conseguir rentabilidad. Pero ahora el sector se ha venido abajo, dejando tras su paso ciudades fantasma y terremotos por todas partes. ¿Y por qué buscan rentabilidad? Porque los bancos centrales han bajado los intereses hasta el 0% para rescatar a los fondos de cobertura y a los banqueros. Por eso ahora crean sectores como la fracturación hidráulica para compensar el diferencial de ingresos. Pero ambos miembros de la ecuación están en bancarrota. En fin, tenemos que fracturar el programa para pasar a la segunda parte. Sigue fracturando. No se vayan, tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de viajar hasta Boulder, Colorado, para hablar con nuestro deflacionista preferido, Rick Ackerman de rickackerman.com. Rick ha sido periodista en Barron's y antes fue incentivador de mercados en la Bolsa de Valores del Pacífico. Rick, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Un placer, Max. Muy bien, Rick, hablemos de deflación. Usted lleva tiempo vaticinando, y con todo el acierto del mundo, esta deflación que ahora inunda el planeta. Y tengo entendido que ve una nueva crisis en el horizonte. ¿No es así? Un punto de vista que, por cierto, comparten muchos. ¿Qué cree que nos deparará el futuro? Bueno, llevo bastante tiempo centrado en el tema, Max. A mediados de los 90 escribí una columna en San Francisco Examiner con una teoría que en aquel momento parecía de locos, que nos enfrentábamos a un escenario de deflación. Aunque por aquel entonces, y viéndolo con retrospectiva, la situación parecía mucho menos grave de lo que luego resultó ser. Macy's atravesaba dificultades y, según esa teoría deflacionista, los problemas podían extenderse a sus proveedores, generando una cascada de deflación en el sector minorista. Pero, como digo, en aquel momento no éramos conscientes de la dimensión que podía adquirir el asunto, justo lo contrario de lo que sucedió con la crisis de ahorros y préstamos, que parecía el mayor de los desastres, pero que si analizamos las cifras, tan solo ocasionó pérdidas de entre 400 y 600 mil millones de dólares. Y ahora, aunque resulta difícil predecir cuál será el acontecimiento que desencadene esta espiral deflacionista, yo creo que lo más probable es la quiebra repentina de los bancos, algo parecido a lo que ocurrió en el crack de 1929, con la diferencia de que por aquel entonces había mucho más dinero físico que ahora,
por lo que la gente que hacía cola en las calles para sacar su dinero del banco al menos tenía esperanzas de obtener una parte. Mientras que ahora nos encontramos en un sistema donde el dinero digital tiene mucho más peso. Y yo creo que ese sistema está cimentado sobre una confianza mal depositada. Los mecanismos de compensación que permiten utilizar el dinero de la tarjeta de crédito, es decir, el dinero digital, no solo son muy delicados, sino también muy complejos. Se trata de una intrincada red de mecanismos de compensación. Permítame que la interrumpa, Rick, pero me gustaría explicar algo el contexto histórico. En la crisis financiera internacional del 2008, la respuesta de los legisladores y los banqueros centrales fue inyectar billones de dólares en la economía mundial. Una medida que muchos creían que provocaría inflación, cuando en realidad toda esa emisión de moneda ha exacerbado una tendencia hacia la deflación. Fundamentalmente porque ese dinero emitido para lo único que ha servido ha sido para evitar que los bancos se declararan insolventes, por lo que no ha sido prestado y la economía ha continuado encogiéndose, ¿no es así? Sí, aunque en los rescates se perdieron varias piezas clave como Bear Stearns y otros grandes prestamistas hipotecarios que acabaron mordiendo el polvo. La pregunta que se plantea ahora es si podemos permitirnos que vuelva a pasar lo mismo. Si podemos perder una cantidad considerable de capital y de credibilidad cada vez que tratamos de volver a inflar el sistema financiero internacional. Usted ha dicho en numerosas ocasiones que no hemos aprendido mucho de la crisis del 2007-2008. En la que había un gran nivel de apalancamiento, y lo único que se nos ocurre cada vez que salimos de un episodio de esos es repetir 50 veces lo mismo para acabar igual. Prueba de ello es que, en cierto modo, tenemos una nueva burbuja inmobiliaria. Yo les dije a mis suscriptores que cuando los bancos están en dificultades, seguramente sea mejor tener una caja de zapatos con billetes de 5, 10 o 20 que un saco de monedas de oro Kragerrand. Porque cuando llegue el día en que tengamos que utilizarlas para pagar nuestras necesidades básicas, por ejemplo, para ir a la frutería, no creo que los comerciantes vayan a entender esas monedas, pero sí los billetes de 5, 10 o 20. Si estudiamos de cerca el comportamiento de nuestra divisa, vemos que no tiene apenas valor. Su valor residirá fundamentalmente en las necesidades básicas que permita satisfacer. Vamos a analizar las diversas aristas de este asunto. Es evidente que los bancos están excesivamente apalancados. Y el que más, el Deutsche Bank, cuya fragilidad, vulnerabilidad y apalancamiento suponen un riesgo mucho más importante para el sistema que Bear Stearns o Lehman Brothers. Pero al mismo tiempo el costo de la educación o la sanidad no deja de aumentar por culpa de la pérdida de competencia en estos sectores que se deriva de las numerosísimas fusiones y adquisiciones que se producen gracias al dinero barato, lo cual se traduce en la aparición de estos monopolios con la subida de precios que eso conlleva. Es el caso, por ejemplo, de la sanidad, donde los costos no dejan de aumentar porque la competencia ha desaparecido por completo. Ese es el tipo de inflación que tenemos, no inflación salarial. De hecho, los salarios están a la baja. Es una mezcla de inflación y deflación, lo que yo llamo infladeflación. ¿Qué le parece? Sí, creo que es muy fácil inflar la economía financiera con estímulos monetarios. Ahora bien, otra cosa es monetizar las nóminas de tantísimos empleados. Hay inflacionistas que me dicen, Rick, ¿cómo puede hablar de deflación sabiendo lo cara que está la sanidad o la formación universitaria? Pero si tenemos en cuenta que los salarios llevan una generación sin crecer, no puede haber una inflación que se retroalimente. Es decir, pagamos más por una cosa y eso nos impide gastar más en otra. Un claro ejemplo de ello es la bajada del precio del petróleo. Cuando el barril llegó a cotizar por debajo de los $30, todo el mundo pensaba que sería una noticia estupenda para reactivar el sector minorista. El problema fue que esa bajada del petróleo produjo a su vez una subida de los impuestos del programa Obamacare. O sea,
que esa bajada del precio de la gasolina, que pasó de costar algo más de $1 el litro a prácticamente 50 centavos, se vio anulada por el aumento de los costos sanitarios, que quintuplicó esa disminución del precio de los carburantes. De acuerdo. Vamos a hablar precisamente del petróleo. Cuando el precio cayó por debajo de los $30, todos los analistas financieros de los medios de comunicación decían que esa bajada se traduciría en un incremento espectacular del consumo, pero no ha sido así. Curiosamente, cuando los precios suben, los mercados también suben enviando señales de precios confusas o directamente falsas. ¿Qué opina al respecto? Mire, resulta que los 50 centavos que nos ahorramos en la gasolina no son suficientes para que la gente agarre su vehículo y se vaya a hacer compras en Walmart, que en muchos estados se está planteando subir el salario mínimo a $15 por hora. Hace tiempo podríamos haber creído que esa decisión es de carácter inflacionista, pero no lo es. Es totalmente deflacionista, porque Walmart va a pensar en 1000 formas de suprimir puestos de trabajo para compensar las pérdidas que le supone subir los salarios. Permítame que lo vuelva a interrumpir. Ya que habla de puestos de trabajo, la caída del precio del petróleo ha provocado el cierre de muchos pozos y el hundimiento del sector de la fracturación hidráulica, como ha pasado en Houston, que vuelve a convertirse en la ciudad transparente, lo cual se ha traducido en la destrucción de numerosos empleos. Por tanto, es verdad que podemos ahorrarnos dinero en la estación de servicio, pero no es menos cierto que también se pierden puestos de trabajo, con lo que el balance neto acaba siendo más deflacionista que otra cosa. Por cierto, la bajada del precio del petróleo ha provocado la caída del dólar canadiense, el real brasileño y el rublo. Por su parte, Arabia Saudita, cuya divisa mantiene una tasa de cambio fija con el dólar, ha perdido cientos de miles de millones que reciclar en bonos del tesoro. Es decir, que el petrodólar, otro elemento importante en todo esto, se ha visto afectado por estas tendencias y contracorrientes. ¿Qué opinas sobre el tema del petrodólar, Arabia Saudita y el futuro que nos espera? En este 2016, el precio del petróleo y el de las acciones están yendo de la mano. Es evidente que Wall Street está obsesionado con que suba el precio del crudo. Lo curioso de todo es que normalmente, cuando el precio del petróleo sube, lo hace impulsado por la demanda. Tras salir de la recesión del 2008, pensábamos que el precio del crudo subiría de forma espontánea, pero no ha sido así. El sector está desesperado y eso va a provocar que los grandes productores como Arabia Saudita, Irán o Rusia actúen en una misma dirección. El problema es que, como están atados de pies y manos, tendrán que continuar con sus prospecciones, sobre todo Irán, cuyas reservas de gas natural no podrán someterse a ningún tipo de restricción, por lo que la idea es imposible. Desde un punto de vista más general, están intentando que el precio del petróleo suba impulsado por la oferta. Nadie puede creerse que el precio suba como consecuencia de la recuperación económica mundial. Por eso necesitan cambiar el guión. Max, voy a hablarle de dos grandes países productores, Venezuela y Nigeria. Venezuela puede sumirse de un momento a otro en el caos y dejar de producir petróleo. Pero en el caso de Nigeria, Nigeria ya ha reducido la oferta en cierta medida. Sin embargo, la idea de hacer disminuir la oferta tanto como para que llegue a compensar la caída de la demanda e impulsar así el precio, me parece realmente ridícula. Si el precio del crudo se mantiene entre el mínimo de este año, 27 y 47 dólares, será un repunte pasajero e insignificante. Y realmente yo no creo que el precio vaya a pasar de los 50 y pocos dólares más. Eso pienso yo, Max.
Último tema del día, nos quedan unos 40 segundos. Las pensiones estadounidenses. La profesión más común en Estados Unidos es la de transportista, cuyos fondos de pensiones han ido a la quiebra en muchos estados por culpa de la vergonzosa utilización que ha hecho Goldman Sachs de ellos. Las pensiones son una cuestión fundamental en este debate inflación contra deflación y tienen mucho que ver con los intereses, o mejor dicho, con la falta de intereses y rentabilidad. ¿Qué futuro les augura a las pensiones, Rick? Nos quedan 30 segundos. Les auguro un futuro desastroso. Como he dicho antes, el problema de las pensiones no se puede monetizar. Los grandes inversores con importantes obligaciones en el mercado, no solo los fideicomisos de pensiones, sino también las grandes aseguradoras, siguen actuando como si fueran a conseguir rentabilidades del 8% a largo plazo. Por tanto, sería absurdo no reconocer el desastre al que nos enfrentamos. JP Morgan acaba de publicar un informe según el cual estados como el de Nueva Jersey no van a poder cumplir con sus pasivos, independientemente de cómo hagan el cálculo. Rick, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias por invitarme, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Rick Ackerman de rickackerman.com con su boletín de noticias Rick Speaks. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.